ese niño de antes. Vamos a dar vuelta de página y vamos a recibir a nuestra invitada, la profesora Alejandra Herman, que ya está acá en el estudio porque vamos a iniciar un nuevo bloque. Profesora de Historia, compañera mía de la Escuela San Martín, mi querida profesora ya en el nivel superior que hemos trabajado tanto tiempo. Profe, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad, muy bien y muy contenta de colaborar con este espacio. Me encantó. Cuando nos reunimos previamente, café de por medio, las chicas siempre en confiterías, dialogando sobre este nuevo bloque, la profe me dice, ¿qué nombre le colocamos a este bloque tan significativo? De acuerdo a su título, a su capacidad, a su conocimiento, que es brillante, puedo dar fe de eso. Entonces tenemos un flyer, Darío, que te he mandado de la profe, Hechos que marcaron el mundo. Ahí está. Hechos que marcaron el mundo, profe. Columna, magíster, profesora Alejandra Herman. Bueno, agradecemos infinitamente, Ale, que hayas aceptado esta propuesta. Y bueno, y dialogamos. ¿Qué vamos a hablar? Hechos que marcaron el mundo y en coincidencia con esta semana tan significativa, semana que hemos recordado, no celebrado, recordado, el Día Internacional de la Mujer, hablaremos al respecto. Profe, cuéntenos. Bien, en primer lugar, la agradecida soy yo por tu convocatoria. Y sí, son momentos de mucha lucha porque lo que vamos a traer, el tema que traemos ahora, sí, es sobre el Día Internacional de la Mujer, cuáles son los orígenes, y en muchos casos sí se habla de celebración. ¿Por qué? Ajá, ven. Más que de conmemoración. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente si uno pregunta con respecto a cuál sería el motivo por el cual se celebra el Día Internacional de la Mujer, remite al tema de un incendio en una fábrica, de huelgas de mujeres obreras, pero en realidad ese no fue el origen. Bien, tenemos una imagen que nos acompaña, nos ha traído la profe, esta quema de fábrica, como lo mencionó recién Darío, hoy lo tenemos. Si no, profe... Lo tenemos ahí al principio. Esos son ecos de lo sucedido. Pero de lo sucedido. Primero, estas son imágenes de esa quema, pero lo que ocurre con esta situación es que acá se reúnen todos los elementos por los cuales las mujeres ya venían luchando. Sí. Es decir, este incendio se produce el 25 de marzo de 1911. La celebración del Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos se produce 2 años antes, es decir, ya era celebrado el Día Internacional de la Mujer. Bien. Lo que ocurre con esta quema de la fábrica es porque es muy sintomática. Esta fábrica es una fábrica que se encuentra en Nueva York, fábrica de camisas, donde, ahí vemos lo que había ocurrido ese día 23 de marzo, un tiempo antes, un año antes, las mujeres de esta fábrica habían convocado a una huelga general, una huelga que se extiende por 13 semanas. La huelga se inicia a finales del 1909 y llega hasta febrero de 1910. Lo que ocurre es que en esos reclamos, ellas reclamaban por una mejor situación laboral, muchísimas fábricas se pliegan a este reclamo y aceptan los reclamos y las solicitudes de las mujeres, cosa que no ocurre con esa fábrica. Si la patronal de esa fábrica hubiese aceptado los reclamos, probablemente el incendio probablemente se hubiera producido, pero no con las características que tuvo. Claro. ¿Por qué? Porque esa fábrica quedaba en un edificio de 10 pisos, en los últimos 3 pisos, donde había mucho material inflamable, las obreras estaban totalmente hacinadas dentro de esa fábrica y si bien es cierto, muchas veces se dice se prendió fuego, es profeso, no fue así, había mucho material inflamable y se quemó y por lo tanto, cuando tenían 2 puertas de salida, una de las puertas siempre permanecía con llave por el control que hacían sobre ella y la otra se traba al momento de que las trabajadoras quisieron salir. Mueren 142 personas, de las cuales 126 eran mujeres, y lo terrible es la edad de esas mujeres, entre 14 y 23 años de edad.
la mayoría migrantes italianas y migrantes judías. Y lógicamente esto hay que pensar, 1911 ellas ya habían tenido una huelga anterior, por eso es que yo ahí puse en primer lugar el tema de la cobertura mediática, tuvo muchísima cobertura mediática, pero porque estos reclamos ya se venían haciendo. Entonces, el tema no es poder conocer cómo llegamos a un 8 de marzo si en realidad esto ocurrió el 23 de marzo y las huelgas ya habían sido años anteriores. Y aquí es donde ocurren más de una situación. Hay que tener en cuenta que hay un momento de época donde las mujeres habían comenzado sus reclamos ya desde aproximadamente mitad del siglo XIX, y hay una figura clave, ya se pasó la imagen de ella, pero que tiene que ver con Clara Zetkin, la señora que estaba sola, ella ella está, quienes Clara nos siguen Zetkin, a través del canal de YouTube, ahí está entonces la imagen de ella. ¿Qué protagonismo tuvo ella? Ella, el protagonismo, o sea, todas estas mujeres de las cuales vamos a hablar ahora se refugian en el movimiento socialista que se estaba iniciando, y es un movimiento de reclamo por la situación de los obreros. Ella es la delegada alemana. Este movimiento socialista tiene una rama, digamos, femenina, una rama de mujeres, dentro de las que se destaca ella precisamente, y que es una mujer que, fíjate la fecha, 1889, sí, cuando se realiza la Segunda Internacional Socialista en París, ella lleva un documento donde habla precisamente de lo que tiene que ser la liberación de las mujeres. Ellas manifestaban que la situación social que las mujeres vivían era aún mucho peor a los reclamos sociales que hacían los varones, y que además las mujeres tenían que volver a su casa y también allí estaban sometidas por el quien llevaba adelante todo lo que era el hogar, que era el padre o el marido. Sí. Entonces, en este caso, lo que termina ocurriendo es que a la par también, este sería el reclamo de las mujeres socialistas, que se junta o aumenta el reclamo que hacían las mujeres burguesas, que también tenían sus reclamos. Y esas mujeres burguesas, por lo que reclamaban, eran las famosas sufragistas. Es decir, cuando todos estos hechos se comienzan a dar, el reclamo de la mujer es por el sufragio y por las mejores condiciones laborales. Bien. Lo que pasa es que la mujer burguesa entendía que únicamente, lo único que había que lograr era poder votar en condiciones de igualdad que los hombres. ¿Estamos hablando de qué año? Finales del 19, comienzos del 20. Y las mujeres socialistas decían, tenemos que conseguir eso, pero eso también nos va a ayudar a cambiar la estructura, porque nosotros necesitamos mejores condiciones laborales y mejores condiciones dentro de nuestras casas y dentro de nuestra sociedad. ¿Qué termina ocurriendo? ¿Qué les permite este movimiento socialista a las mujeres? Hacer una causa internacional, porque ellas, cada vez que había estas reuniones internacionales, ellas participaban. Entonces ahí, por ejemplo, en lo que es la reunión, la primera conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en Stuttgart, Alemania, esta mujer que seguimos viendo, Clara Zetkin, se pone en contacto con Alexandra Kollontai, que es la delegada rusa, que más adelante también están las imágenes de ella. Ella todavía sigue siendo bien. Clara Zetkin. La próxima, ella es Alejandra Kollontai. ¿Qué relevancia tiene entre las dos? Van a ser las más potentes, e inclusive después la ONU, al momento de reconocer el Día Internacional de la Mujer, las reconoce a ellas. ¿Y qué es lo que logran hacer? Sí. Pedir y solicitar que se convoque a un Día Internacional de la Mujer a nivel internacional. ¿Cuándo surge la fecha? Y esto es realmente lo curioso, y por qué después se termina tapando. Estas dos mujeres que surgen en el socialismo van a terminar muy desengañadas del socialismo, porque cuando surge la Primera Guerra Mundial, ellas eran antiguerra, entonces el movimiento socialista las deja fuera. Estamos hablando de Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai, frente a la situación de guerra que estaban en Rusia, organiza una marcha, fíjate el año, 1917. 1917, según los rusos, calendario juliano, el atraso que tenían era terrible, es el calendario que nosotros usamos, el gregoriano. Sí.
El 23 de febrero de 1917, según el calendario de ellos, hacen una marcha solicitando terminar con la guerra y mejores condiciones porque no tenían que darles de comer a sus hijos. Pero esa fecha es el 8 de marzo para el calendario juliano. Ah, bien. Y ese hecho es el que marca el primer inicio de la Revolución Rusa. Estas mujeres desencantadas del socialismo pasan al comunismo. Después también tienen que salir del comunismo y el comunismo las saca del comunismo frente a sus reclamos. Ajá. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial se celebra este día, los distintos países, distintas fechas y qué sé yo, y después terminan en el año 1920 diciendo, bueno, el Día Internacional de la Mujer será el 8 de marzo, pero ya dijimos, el comunismo no va a querer saber nada con estas mujeres. ¿Por qué? Al principio les dio cabida porque eran mayor la cantidad de gente que estaba dentro del partido, pero posteriormente se desencantan porque la mujer al entrar en la parte laboral no había una legislación que permitiera tener las tareas de cuidado que ellas hacían. Por lo tanto, hay una gran baja en la tasa de natalidad que termina siendo el comunismo y el estalinismo. ¿Qué? Y les niega que puedan entrar en las universidades, restringe el cupo de mujeres en la educación técnica y este famoso 8 de marzo y lo convirtamos en el Día de la Madre. Y ahí estas mujeres terminan en la Segunda Guerra Mundial entrando a lo que es un movimiento internacional cuando comienza a surgir en el 45 la ONU. La ONU toma este movimiento y en 1975 la ONU remite al pensamiento, sobre todo de Clara Zetkin, y aceptan que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer. Toda una larga historia para llegar a esto, pero hechos que desconocíamos. Sí, porque tiene sus orígenes mucho antes, tal cual tu narrativa. Y sistemáticamente ha sido ocultado por unos, por otros, quienes apoyaron en un momento, después terminan lógicamente desencantados. Claro. Vamos a volver a colocar el flyer, Darío, de la profe, para quienes se incorporan en estos momentos. Es nuestra columnista que se está uniendo este año. Dios mediante, y muchísimas gracias por estar. Hechos que marcaron el mundo. De ahí la narrativa de la profe, el antes, el durante y el después de este día tan significativo, y estamos en esta semana del Día Internacional de la Mujer, por eso la profe lo trajo a acotación acá en nuestra aula mediática. Profe, me encantó, aprendemos muchísimas cosas porque la educación es para todos y ese es el motivo de que se sigan sumando columnistas que apoyen y aporten muchísimo para la cultura y la educación. Profe, un gusto, Dios mediante, el próximo jueves vamos a contextualizar otro hecho significativo que marcaron al mundo y en este caso a nuestro país. Bien. Entonces la despedimos hasta la próxima semana y la invito a que nos vamos al recreo porque don Ismael ya nos tocó el timbre. No hay más tiempo para estar en el aula. Vamos a descansar. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego.